Tengan ustedes muy buen día, bienvenidos a este su segmento de Gotitas de Miel. El día de hoy estamos en un set distinto, pero estamos muy gozosos porque el día de hoy estamos conmemorando un evento que cambió la humanidad. ¿Sabe? Partió la historia de la humanidad en dos. El día de hoy estamos conmemorando, de acuerdo al calendario hebreo, la fiesta de Pesaj, que está descrita en Levítico 23 y como hemos hablado ya en sinfín de veces, pues todas estas tienen una carga profética, además de propiamente las instrucciones que el Señor Dios le daba al pueblo hebreo para conmemorar, para celebrar esa fiesta en ese preciso momento. Y como usted recordará, pues esta y absolutamente todas las fiestas nos hablan del Mesías, de Jesucristo que habría de venir en carne para morir por nosotros en una cruz. Y sabe, precisamente eso sucede el día de hoy. Ayer, a la caída del sol, empezó el día. Recuérdese usted que en el calendario hebreo, descrito en Génesis capítulo 1, es precisamente esto lo que declara el Señor. Y fue la tarde y la tarde y la mañana del primer día, del segundo día y así sucesivamente. Así que recuérdese usted que nosotros, de acuerdo al calendario hebreo, que es lunisolar, empezamos a contar los días a la caída del sol. Y esto es lo que hace una gran diferencia, como lo vamos a ver en un momento. Esta es lo que marca la diferencia para poder entender el relato de los evangelios y así ver que la Biblia no se en ningún momento se contradice, sino que por el contrario es puntual y es exacta. Ella sabe, no conoce de errores porque la palabra de Dios es sí y amén. Es precisamente eso, es verdad. Así que con el favor de ustedes vamos a comenzar en este viaje que, como es nuestra costumbre, será desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo, para encontrar esas gotitas de miel hermosas, esas perlas preciosas que el Señor ha dejado para nosotros, ¿sabe? Para que le conozcamos, para que le amemos, pero por sobre todo para darnos salvación, porque está escrito que Él no desea que nadie se pierda, sino que todos nos volvamos al arrepentimiento y sabe que vengamos a Él entendiendo qué necesidad tenemos de esta salvación tan grande como está escrita en el libro de Hebreos. Así que déjeme hacerle un breve repaso de lo que hemos platicado en otras oportunidades y usted va a ver el día de hoy. Espero que pueda verlo allá desde su casa. Vamos a ver. Ahí creo que se mira mejor. Aquí tenemos una secuencia de las fiestas descritas en Levítico 23. Si usted se recuerda, hemos platicado que estas son 7 y se llaman Shabbatones. La unidad, digámoslo así, que nos sirve de punto de partida es el Shabbat y de acuerdo a ella, pues de la misma forma se guardan las fiestas y cada una con ciertas características especiales. Así que las primeras 3 fiestas que usted ve en pantalla precisamente son las que estamos conmemorando en este momento, las fiestas de primavera, que pueden caer en los meses de marzo o abril, porque al ser el calendario lunisolar, pues varía. Posteriormente viene la cuarta fiesta, la fiesta de semanas, que cae, es la única que se conmemora en el verano, por supuesto hablando de Israel. Y por último, las últimas 3 fiestas, que déjeme contarle, su significado profético y su realización profética todavía estamos esperando. Estas son las fiestas que caen en los meses de septiembre y octubre, en hebreo el mes de Tishri, y que pues todavía no se han cumplido proféticamente en la persona de Jesucristo. Las otras 4 anteriores ya, y de eso vamos a platicar el día de hoy. Y estas últimas 3 son la fiesta de trompetas, la fiesta de expiación y la fiesta de tabernáculos. Pero el día de hoy nos entretiene a hablar acerca de la fiesta que estamos conmemorando, es Pascua. Y si usted lo ve aquí en su pantalla, déjeme acercarlo, vamos a ver. Aquí, Pascua, pues es la primera de estas 3 fiestas que se celebran en primavera, como le decía, y se lleva a cabo el día 14 de Aviv, es decir, el día de hoy, de acuerdo al calendario hebreo, y a la caída de la tarde, cuando se ponga el sol, será 15 de Nisan, dando inicio entonces, y aún contemplando la fiesta de Pascua, es decir, el 14, son 2 fiestas, pero en una misma, empezamos a contar la fiesta de panes y levadura.
es aquí precisamente el día 15, a los inicios, es decir, a la caída del sol del 14, cuando se conmemora la cena de Pesaj. Y esto es muy importante que lo podamos entender. Déjeme recordarle que acabamos de mencionar que estas fiestas reciben el nombre de Shabbatones o Shabbats altos. Y usted va a entender por qué es tan importante entender esto. Así que yo quisiera comenzar el día de hoy con un texto hermoso de Isaías. Usted sabe que Isaías es un profeta llamado de los profetas grandes y que, pues por supuesto, todo lo que él ha escrito y descrito apunta al Mesías. Aquí tenemos ese texto hermoso del capítulo 53, donde nos describe a nuestro Mesías sufriente. Pero vea usted lo que describe Isaías en el capítulo 25, versículos 8 y 9. Ponga atención. Y dice: destruirá a la muerte para siempre, y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Y se dirá en aquel día: he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado, y él nos salvará. Este es Jehová, a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Vea qué figura hermosa la que nos está describiendo el profeta Isaías. Y déjeme contarle que la palabra en hebreo para salvación es ni más ni menos que Yeshua. Por eso es correcto en el hebreo llamar al Señor Yeshua o Yehoshua en su forma más larga y extensiva, que quiere decir la salvación de Dios, la salvación de Yah. Vea qué cosa hermosa. Ya el profeta Isaías nos lo estaba diciendo, que en un momento determinado de la historia, en esas Moadim, en esos tiempos determinados, Levítico 23, el Señor nos mandaría la salvación por medio de sí mismo, de la corporalidad del Dios invisible, esto es Jesucristo. Así que hoy conmemoramos ese día glorioso en el cual encontramos salvación por medio de la cruz. Pero fíjese usted que el pueblo hebreo también conmemora el día de hoy algo importantísimo, que déjeme contarle era ni más ni menos que la sombra de lo que habría de suceder. Usted sabe que el pueblo estuvo prisionero debajo de la esclavitud de Faraón en Egipto por 400 años. Y dice Éxodo capítulo 2 que el Señor oyó el clamor de su pueblo, el lloro de sus hijos, y se recordó del pacto que había hecho con Abraham, con Isaac y con Jacob, y descendió para eso, precisamente, para darles salvación, para libertarlos. Así que es precisamente este día cuando el Señor les ordena sacrificar un cordero, y todo esto usted lo puede encontrar en Éxodo capítulo 12, el día de hoy. Pues no me voy a detener a leerlo porque lo hemos hecho en otras ocasiones, pero le recomiendo por favor que usted tome su Biblia y que vaya para allá y lo lea. Brevemente yo le voy a recordar esta historia. Y acuérdese usted que el faraón no quería dejar ir al pueblo de Israel para que adorara al único y verdadero Dios. Así que Dios manda 10 plagas, y la última es esta, la plaga de los primogénitos. ¿En qué consistía? Que en un tiempo determinado, es decir, en una Moadim, el Señor iba a permitir que el destructor pasara por las calles y pues le diera muerte a todos los primogénitos de Egipto, siendo personas e incluso bestias. Una gran mortandad tocó esa noche al pueblo egipcio, pero ¿sabe? Aquellos que habían creído en el único y verdadero Dios y habían seguido las instrucciones que les había dado por medio de Moisés, y estas eran precisamente sacrificar un cordero, ponga mucha atención, un cordero de 1 año, un cordero perfecto, porque esta era la figura perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Así que le dio ciertas instrucciones de la manera en la que debía de sacrificarlo, y con la sangre de este cordero debía ser puesta en los dinteles y en los postes de las puertas de las casas de los hebreos, y por supuesto de todos aquellos que habían creído. ¿Sabe? Iban también egipcios e iban gentiles de todas las naciones, porque habían creído en el único y verdadero Dios. ¿Sabe usted lo que pasó? El ángel de la muerte, dice en algunas traducciones al español, hizo pasajtí. Esto quiere decir pasó por encima de todas esas casas y no tocó a los primogénitos de las familias hebreas. ¿Sabe por qué? Porque la palabra dice que el pago de la muerte
perdón, que el pago del pecado es precisamente la muerte. Así que alguien debía de pagar por el pecado. Pero cuando hay un sacrificio de una víctima inocente y esta sangre hace, como dice Éxodo en el capítulo 12, testimonio y señal de que ahí ya hubo remisión, ya hubo una muerte sustituta, el ángel ya no, por derecho legal, no puede hacer absolutamente nada y pasa encima, hace eso precisamente, hace pasajti de sobre las casas de los hijos de Israel. Por supuesto, donde no había esta sangre, no hubo un sacrificio expiatorio, no hubo un sacrificio a cambio de la vida del primogénito. ¿Sabe usted qué sucedió? Pues precisamente eso. Murieron los primogénitos de todo Egipto y esa noche hubo gran mortandad y gran lloro y desolación precisamente en Egipto. Así que esta es la razón por la cual los judíos, los hebreos, conmemoran el día de hoy la salida, ¿sabe? Dice con mano fuerte y poderosa, de manera rápida, a prisa, a la medianoche, cuando el Señor les dijo, ya, todo el pueblo salió y se enfiló a una, porque, ¿sabe? Les había prometido la tierra. Esa tierra a la cual había jurado a Abraham, a Isaac y a Jacob que ciertamente a su descendencia se la daría. Pero déjeme contarle que eso no es extraño para usted y para mí. Justamente debemos recordarnos que si ahí vamos nosotros también. Es precisamente de esto de lo que habla Apocalipsis. ¿Sabe? El mismo Dios que actuó con mano poderosa en ese entonces, en el Éxodo, es el mismo Dios de hoy que está cumpliendo su palabra y que hará lo que dijo que haría. Así que usted quiere saber qué dijo que haría, pues le recomiendo que abra su Biblia y la escudriñe. Ahí está todo, absolutamente todo, la voluntad de Dios descrita y todo lo que Él hará. Así que para regresar en nuestro tema, acordémonos entonces que el pueblo de Israel el día de hoy conmemora la salida de Egipto, la salida de la esclavitud, la libertad, poder llegar a adorar al único y verdadero Dios, tal y como Él se los había mandado, pero además el encaminarse a la tierra prometida. ¿Y sabe? Que esto no, en ninguna manera, dista de lo que Dios nos ha ofrecido. Porque déjeme leerle lo que dice la carta a los Hebreos en el capítulo 2, versículos 14 y 15. Dice así, ponga atención. Así que, por cuanto los hijos, es decir, usted y yo, participaron de carne y sangre, Él, refiriéndose a Jesús, también participó de lo mismo, para destruir, por medio de la muerte, al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. ¿Se da cuenta cuál es la figura? Exactamente una analogía que corresponde precisamente una a la otra parte. El enemigo es, o el faraón figura del enemigo y Egipto figura del mundo, de esta muerte a la cual nosotros estábamos sujetos. Y dice, y librar a todos los que por temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Dígame si esto no es esclavitud. El cuadro es precisamente el mismo. Pero es importante entender que la sombra de todo lo que estamos nosotros platicando el día de hoy está escondida en el Antiguo Testamento. Así que si usted quiere saber y poder entender todo el Nuevo Testamento, pues debe de ir al Antiguo. Y eso es precisamente lo que estamos haciendo el día de hoy. Pero hoy quiero mostrarle a usted y ser muy puntual con algo, un punto que ha dado discusión, ha dado lugar a muchas ideas equivocadas y el día de hoy me gustaría aclararlo. Y es precisamente esto que se describe en el Evangelio, la cronología de cómo sucedieron las cosas con nuestro Mesías. Porque aquella tradición meramente humana de creer que Jesús murió un día viernes y que pasó sepultado y que resucitó el día domingo, déjeme contarle que es errónea y va contra lo que está escrito en la Biblia. Así que, ¿de qué se trata esto? Pues para eso vamos a hacer un recuento y usted va a ir entendiendo poco a poco, pero lo que quiero demostrarle es que el Dios en el que usted y yo creemos es un Dios vivo, es un Dios puntual, es un Dios que si dijo que iba a hacer, ¿sabe? Hizo, está haciendo y seguirá haciendo como dijo que haría. Y se lo quiero demostrar de una manera tan fácil y tan simple que realmente el corazón brinca de felicidad, de emoción, al ver que este Dios
es más real que usted y yo el día de hoy. Así que, vea lo que dice. Primero, debemos explicar lo señalado como le había apuntado hace un momento en Génesis. Es importantísimo entender que el día en el calendario hebreo comienza a la caída del sol. Por otro punto, entonces, sacamos como consecuencia, entonces, que el día en el Evangelio se nos hablan de la hora tercera, la hora sexta y la hora novena. Y vamos a ver qué quiere decir esto. Déjeme contarle que la hora primera del día corresponde a las 6 de la mañana de nuestro reloj, es decir, la hora primera, de acuerdo al calendario hebreo, corresponde a las 6 de la mañana de nuestro reloj y por tanto la hora tercera serían las 9 de la mañana y lógicamente la hora novena serían las 3 de la tarde. ¿Por qué conviene aclarar esto? Porque déjeme contarle que precisamente un día como hoy, 14 de Nisan, en la época del primer templo, del segundo templo, se conmemoraba esta fiesta de Pesaj. Y sabe usted que era precisamente a las 9 de la mañana de nuestro calendario, es decir, la hora tercera del reloj de ellos, en los cuales se acostumbraba a atar a la víctima al altar, es decir, al corderito que sería objeto de sacrificio por expiación por los pecados. Y se ataba precisamente a los cuernos del altar porque esto es una figura de poder y de autoridad. Y déjeme recordarle a usted que hubo una figura antes de todo esto, con Abraham, en Génesis capítulo 22. Y se recuerda usted que cuando Abraham está a punto de sacrificar a su hijo, al que ya tenía sobre el altar del sacrificio, escuchó una voz, y era nada más y nada menos que la voz del mismo Dios, diciéndole que parara, que sabía ya que ciertamente Abraham le temía. Y cuando voltea a ver, entonces ve un carnero justamente atorado por sus cuernos. Esto como una figura de que se rinde la autoridad, que se entrega la autoridad. ¿Y se recuerda usted qué es lo que Dios le dice? Ciertamente, Dios se proveerá, dice Abraham, le dice a su hijo. Ese es el lugar en el cual Jehová se proveyó. Y sabe, se proveyó a sí mismo. Y hay otra escritura en los evangelios que dicen que Jesús le dice a los fariseos, ciertamente Abraham vio mi día. Y sabe, se gozó. Y esto es un misterio que podemos encontrar y revelar en Génesis capítulo 22 precisamente. ¿Sabe de qué se trata? El Aharei Hayamim. Y esto quiere decir, en el español no lo traducen como ver sobre el hombro, pero en el hebreo tiene una connotación preciosa que va mucho más allá. ¿Sabe cuál es esta connotación? Pues precisamente Aharei Hayamim quiere decir ver a través de los tiempos. Así que cuando Jesús le dijo a los fariseos, Abraham me vio, efectivamente estaba diciendo lo que había sucedido de manera puntual. Abraham le había visto a través de los tiempos colgado en una cruz. Vea usted si no son estas prefiguraciones hermosas, y de todas ellas está llena la palabra. Pero regresando, entonces fíjese usted que año tras año, cuando se conmemoraba la fiesta de Pesaj y todos hacían aliyá, es decir, subían a Jerusalén, pues sucedía esto precisamente. Y es que a las 9 de la mañana de nuestro reloj, la víctima era atada al altar del sacrificio, a los cuernos, como señal de autoridad, de una autoridad menguada. Pero dice la escritura que sucede algo a partir de la hora sexta. Y sabe, desciende gran oscuridad y un temor terrible. Pero déjeme leerle lo que sucedía cada año en el templo de Jerusalén. Y para esto lo voy a invitar que vayamos al Salmo 118. Vea, es un salmo que casualmente se llama el Salmo de Acción de Gracias por la salvación recibida. Y fíjese usted que, por supuesto, esto era un cántico que se entonaba mientras se hacía todo lo mandado por la Torá para sacrificar al corderito, de manera de anunciar al Mesías. Porque le voy a leer un par de versículos. Estos son el versículo 21 y 27, como le digo, del Salmo 118, y usted verá qué cosa tan impresionante. Precisamente cuando estaba sucediendo esto, todos entonaban, te alabaré,
porque me has oído y fuiste por salvación, fuiste por Yeshua. Jesús es Dios y nos ha dado luz. Atad víctima con cuerdas a los cuernos del altar. Mi Dios eres tú y te alabaré. Dios mío, te exaltaré. Y sabe, esto sucedía precisamente a las 9 de la mañana, cuando Jesús precisamente estaba siendo atado, como estaba escrito, como estaba prefigurado, al altar, ¿sabe? Al madero, porque precisamente ahí estaba anunciado. Seguramente en el próximo programa vamos a hablar también de la segunda guardia o la segunda Mishmeret, y vamos a ver ahí, esto es el sacrificio de la vaca roja, cómo estaba prefigurado precisamente el manto de Jesús, la cruz y la corona de espinas. Así que todo esto hablaba de Jesucristo. Esa zarza era una prefiguración de la cruz y de la corona de espinas. Esos cuernos eran justamente una prefiguración del altar de sacrificio y de la autoridad de Jesús entregada por amor a nosotros. Así que cuando el pueblo cantaba, te alabaré porque me has oído, ¿se recuerda usted que esto mismo sucedía en Éxodo? Justamente los israelitas entonaban oraciones y clamores al Dios de Abraham, de Isaac y Jacob acerca de su libertad. Y dice, y me fuiste por salvación, y me fuiste por Yeshua. Jehová es Dios y nos ha dado luz. ¿Se recuerda usted que Jesucristo mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida? Él es la salvación de los hombres. Así que atad víctimas con cuerdas a los cuernos del altar. ¿Puede usted imaginarse? Y yo le puedo mostrar, permítame que lo busque en las imágenes, pero precisamente cuando aquí tiene usted, mire, al corderito, me parece que es, bueno, se nos corrió. Bueno, aquí tiene usted al cordero. Precisamente después de haber sido atado en el altar, el sumo sacerdote procedía a degollarlo. ¿Sabe usted a qué hora? Exactamente, a la hora 9, igual que sucedió con nuestro Mesías. ¿Quiere usted que vayamos al Evangelio? Vamos para allá. Y yo se lo leo. Véngase conmigo, por favor. Ahora, al Evangelio de Marcos, capítulo 15, versículos 24 y 25. Y oiga usted lo que dice. Cuando le crucificaron, se repartieron sus vestidos, echando suertes sobre ellos, para decidir lo que cada uno tomaría. Era la hora 3 cuando le crucificaron, y la inscripción de la acusación contra él decía, el rey de los judíos. ¿Ve? La hora 3, exactamente igual como sucedía en el templo. Y luego vea lo que dice en Mateo 27:45. Y desde la hora 6 hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora 9. Vea qué cosa tremenda. Y déjeme contarle que hay una coincidencia con una halajá judía. Esto quiere decir con un ritual judío. Y este es el de sacar el hametz o la levadura. Nosotros sabemos porque el apóstol Pablo nos explica que el hametz o la levadura es figura de pecado. Resulta ser que en la casa de los judíos, hasta el día de hoy, en estas fechas, tal y como está descrito en la Torá, es decir, la enseñanza de Dios, se saca absolutamente toda la levadura de las casas. Y es precisamente esta hora, la última hora, en la cual puede estarse sacando esta levadura. Pero fíjese y ponga mucha atención usted a las figuras que nos da la halajá judía o el ritual o la herencia oral de los judíos. Era el padre de familia que con sus hijos iban a buscar en todos los rincones de la casa, que previamente habían sido escondidos algunos pedacitos de panes leudados. Y entonces, con una tabla, con una pluma y con una vela, acudían a todos los lugares a buscar la levadura para poderla sacar. Y el niño que conseguía encontrar más levadura, más panes con levadura, recibía un premio.
Posteriormente a esto, se salía de la casa y se incineraba toda la levadura. Esta era precisamente la hora cuando descienden las tinieblas, cuando está sacándose del mundo toda la levadura, todo el pecado, que Jesús está en la cruz, sabe, está pagando por su pecado y por el mío. Recuérdese usted que en Getsemaní, Él le dijo al Padre, que no sea mi voluntad sino la tuya, pero si es posible, aparta de mí esta copa. Porque sabe, Él perfectamente estaba entendido de todo lo que iba en esa copa. Era abominación, era pecado, era transgresión, era muerte, era desesperación y enfermedad. Y de todo esto nos habla el profeta Isaías en el capítulo 53. Pero es hermosa ver todas estas prefiguraciones. Y déjeme contarle que el Mesías no emitió una sola palabra para que se cumpliese de él todo lo que se había apuntado en el Antiguo Testamento, que él llegaría a la cruz sin objetar absolutamente nada. Fue escrutado por los sacerdotes, por Poncio Pilatos, por los gentiles, por el mismo pueblo. ¿Y sabe? Todo sucedió al pie de la letra. Nosotros echamos sobre él, de la misma manera que el sumo sacerdote ponía las manos sobre el corderito para primeramente poner sobre él sus propios pecados y los de su familia y posteriormente los pecados de todo el pueblo, dice Isaías, y en un momento lo vamos a leer, que esto fue lo que nosotros hicimos sobre Jesucristo. ¿Sabe? Por eso es precisamente que Juan el Bautista anuncia y dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese corderito que había sido prefiguración por los siglos y los siglos en el templo de Jerusalén por tantos años de conmemorar lo mismo y de cantar el mismo salmo o los mismos salmos, porque esto déjeme contarle que son varios, son los salmos de ascenso que se van cantando y que es una narración audible de lo que está sucediendo, pero también una prefiguración de lo que habría de suceder en nuestro Mesías. Así que regresando, ya vimos la hora tercera, fue la hora en la que le crucificaron. La hora sexta dice Mateo 27, que es cuando desciende sobre toda la tierra una terrible oscuridad. Pero vea usted lo que sucede a la hora novena. Y dice, Jesús exclamó con voz fuerte, Eloi, Eloi, lama sabactani. Y esto, traducido, significa, Dios mío, Dios mío. Y sabe, aquí en el original, en el español dice, ¿por qué me has abandonado? Pero no es esa realmente la traducción más acertada. Porque Jesús es Dios. Jesús es la corporalidad del Dios invisible. Así que en ningún momento sería una contradicción bíblica si nosotros aceptásemos que Dios apartó de él su vista. Esto más bien quiere decir que en él reposaba su espíritu. Estaba como en prenda hasta que lo volviera a tomar. Esto quería decir. Así que vea usted, más tarde Jesús dando una voz expiró. Y entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado, así dijo, verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Y esto está descrito en Marcos capítulo 15, versículos del 37 al 39. Pero déjeme contarle y para hacer un preámbulo de lo que vamos a platicar la próxima clase. Y es que fíjese usted que estaba descrito en el libro de Números, capítulo 19, que se hacía un sacrificio afuera de la ciudad de Jerusalén, y esto con ciertos propósitos precisamente también de expiar los pecados. Y déjeme contarle que cuenta la tradición oral que las puertas del templo debían de estar abiertas para que Dios mismo desde su trono pudiese ver el sacrificio. Y, ¿sabe? El lugar donde Jesús murió fue fuera de la ciudad. Así está descrito en los evangelios, y además las puertas del templo estaban abiertas para que Dios Padre pudiese ver a su Hijo muriendo en una cruz. Entonces, dice la traducción, que Dios
rasgó sus vestiduras, tal y como él lo había descrito en Levítico. El dolor de ver a su hijo morir. Así que la cortina del templo se rasgó de arriba a abajo en señal de que Dios había abierto la entrada para el mismo lugar de su trono, al cual no había acceso hasta entonces, sino solamente por medio de la sangre y del cuerpo del Señor Jesucristo. Y si usted me acompaña, vamos por favor a la carta a los Hebreos, capítulo 10, y usted verá lo que dice ahí. A ver. Carta a los Hebreos, capítulo 10, versículo 19. Dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo y por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero y en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Así que cuando nos habla acá precisamente de limpiados, purificados los corazones de mala conciencia, es que el libro de Hebreos empieza precisamente así, que habiendo él efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, lo platicamos en ocasiones anteriores, él es la víctima, pero también él es el sumo sacerdote que ofreció esta víctima inmolada a sí mismo. Y entonces es esto, el libro de Hebreos, esa declaración, esa revelación de todo lo que estaba descrito en Levítico. Y vea, cuando habla entonces de la purificación de los pecados se refiere a esto, pero cuando habla del lavado en los cuerpos con el agua pura, es lo que vamos a platicar la próxima semana, si el Señor nos lo permite, acerca del sacrificio de la vaca roja. ¿Qué es esto? ¿Qué son las aguas de la nidá? ¿Para qué servían? Y sabe, todo es una prefiguración acerca precisamente de nuestro Mesías. Así que es impresionante, toca el corazón poder ver con cuánto amor nuestro Padre nos ha amado, que de tal manera nos amó que entregó a su Hijo, es decir, que se entregó a sí mismo a causa de nuestros pecados y nuestras transgresiones, porque sabe, Él es precisamente esa nueva Jerusalén en la cual hemos de habitar. Él es esa lumbrera a la cual viviremos por toda la eternidad que está descrita en Apocalipsis 22. Él es nuestra salvación, Él es la justicia nuestra, Él es nuestro pronto auxilio, Él es nuestra salvación. Está descrito en los Salmos, está descrito en Levítico, está descrito en Deuteronomio. No hay un solo libro de la Biblia que no hable acerca de esta salvación tan grande, tal y como lo está describiendo el día de hoy, las fiestas de Santa Convocación. Así que déjeme para terminar hacer un breve énfasis en esto que es tan importante. Déjeme contarle que cuando nosotros hablamos de la palabra Shabbatón, no nos estamos refiriendo al Shabbat del séptimo día, sino nos estamos refiriendo a estas fiestas. Y si usted ve el día precisamente de hoy, el día miércoles, cuando hoy por la noche se conmemora la fiesta, la cena de Pesaj, y, ¿sabe? El cordero fue sacrificado hoy a las 3 de la tarde. Posteriormente se cuentan los 3 días. Usted lo puede ver aquí en pantalla. A mí me cuesta un poco mostrárselo, pero el día de hoy sería 14, es Pesaj. Posteriormente día 15, que sería el primer día en el cual el Mesías estaría enterrado. Día 16, 17. Y aquí se cumplen los 3 días precisamente contando de la caída del sol de hoy en la noche hasta sábado por la noche, que es cuando da fin el Shabbat de semana. Pero empieza el primer día, es decir, lo que para nosotros sería domingo, para ellos el primer día de la semana comenzaría al caer el sol sábado por la noche. Estas fiestas de Santa Convocación, como ya le había a usted comentado,
se llaman Shabbatones. Y entonces cuando en los evangelios habla que Jesús fue bajado de la cruz y para que la tierra no fuera maldita, porque no podía permanecer nadie en la cruz, sino que debía de ser enterrado antes de que fuera Shabbat. Aquí en el español se traduce como sábado. Déjeme contarle que la traducción correcta es Shabbatón. Así que con esta explicación usted verá que los días exactamente tienen su cumplimiento minuto a minuto, tal y como lo dijo el profeta, 3 días y 3 noches en el vientre de la tierra, así como había permanecido él en el vientre del pez. Así que con esto damos fin este día a nuestra reunión del día de Pesaj. Yo le deseo a usted una conmemoración santa, una conmemoración, tal y como lo hicieron los hebreos hace 3.500 años, todos reunidos en casa, esperando que hiciera Pasajtí, el ángel de la muerte. Pero en nuestras casas no puedo ni podrá tocarnos, porque la sangre del Cordero está como señal y como testimonio que murió por nosotros a causa de nuestras transgresiones y que toda nuestra deuda ya fue saldada. Así que me despido, que tenga muy buen día. Por favor, no se vaya, no toque ese botón, quédese en compañía de Vea Canal. Un abrazo y hasta la próxima semana. Feliz fiesta de Pesaj.